En los últimos meses del 2022 y estos primeros del 2023 hemos visto de una manera cada vez más frecuente cómo se dan homicidios realmente sangrientos en un país en el que no estábamos acostumbrados a verlos y mucho menos de una manera pues tan repetitiva. Para hablarnos de este fenómeno se encuentra ya con nosotros Alonso Ramos, él es sociólogo. ¿Qué tal? Bienvenido a Next Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a toda la audiencia. Señor Ramos, hablemos de lo que está ocurriendo en nuestro país. Hemos visto estos casos en donde encuentran la cabeza de una persona tirada en un basurero. Hemos visto cómo hay cada vez casos más sangrientos, más atroces en nuestro país. ¿A qué se puede deber este fenómeno de la violencia que está ocurriendo? Mira, hay una correlación entre los tipos de violencia, su dinámica o su dinámica criminal, su magnitud y las condiciones sociales de la sociedad y el momento histórico donde se cometen estos delitos, ¿no? Dicho de otra manera, las violencias y el crimen las violencias, el crimen, los delitos tienen una relación directa con la desigualdad social, ¿no? América Latina es una de las regiones más desiguales del planeta y a la vez es la región más violenta del planeta. Entonces, para mí, a partir de las experiencias de la región, a partir del análisis de la experiencia panameña y a partir de la literatura, yo te podría decir que hay tres elementos claves. Bueno, primero, plantear de manera directa que hemos estado debatiendo, discutiendo y tratando de atender el fenómeno de las violencias, eh, enfocándonos en, en las consecuencias y no en las causas. Eso es lo primero que hay que decir. Es decir, el debate público está enfocado en las consecuencias, no en las causas. Y con esto yo no estoy minimizando lo que está sucediendo, para nada. Yo me solidarizo con todas esas personas y todas esas familias, ¿no? que han sufrido los embates de las violencias y que hoy sufren el luto, Claro. ¿no? Sin embargo, esto, hay que enfocarse en las causas. Y yo planteo, digo, no yo, o sea, la región y la literatura y las experiencias en la región hablan de tres cosas. Primero, como digo, de la desigualdad, ¿no? Carencias materiales, marginación social, desigualdad, sociedades que se desagregan, sociedades que se hacen líquidas, sociedades en donde la cuestión social, las relaciones sociales, se hacen débiles, producto precisamente de la desigualdad que se vive, ¿no? Por otra parte, hay un segundo elemento clave, que es el tema de la ausencia del Estado, el Estado ausente, ¿no? Que es un factor fundamental también. Yo siempre hago siempre digo esto, ¿no? ¿Dónde está el Estado en las comunidades? ¿Dónde están los programas, proyectos, planes articulados en las comunidades? Hagamos una correlación entre los lugares donde hay mayor cantidad de delitos, ¿no? Per cápita y los programas, planes y proyectos que hay en esos lugares. No están, ¿no? Y el otro, hay un tercer elemento que en el caso de Panamá, creo que menos se trata y es uno de los elementos, digamos, que más coadyuva a esta nueva dinámica, que como dices bien tú, esto da la impresión de que esto nunca lo habíamos visto y tiene que ver precisamente con la globalización y la transnacionalización del crimen organizado. O sea, así como las potencias extranjeras se pelearon a Panamá por ser un punto neurálgico del tránsito de mercancías, del tránsito de personas, también el crimen organizado que se ha especializado, que es más complejo, que permea y se mete dentro de los estados, dentro de los gobiernos, dentro de la política, para el crimen organizado en la región Panamá es un punto clave también. Entonces, yo hablaría de esas tres cosas, Male, eh, creo que son tres cosas fundamentales. Ahora, una de las que menciona es el tema del Estado, ¿no? De estas autoridades también que tienen que hacer su parte dentro de la seguridad de un país. Y yo he visto tal vez declaraciones por parte de ministros de seguridad en donde mencionan pues que las muertes son entre pandilleros y prácticamente se quita las responsabilidades o se lava las manos diciendo que esto es guerra entre ellos, que esto se debe a que ellos han incautado una gran cantidad de drogas y prácticamente le da las gracias a ellos por estar deshaciéndose entre las pandillas. ¿Cómo ve usted este tipo de declaraciones? Eso es falso, es un abordaje totalmente maniqueo, un abordaje totalmente simplista, un abordaje que al final es
cómplice de lo que está pasando, porque yo, y vuelvo y te insisto, si aquí quisiéramos abordar el tema de las violencias, ¿no? El tema de los delitos, ¿no? Y todos sus tipos penales y la manera como se ha ido comportando la criminogénesis y toda esta cuestión, habría que ver precisamente las cuestiones estructurales vinculadas a un Estado que, siendo un Estado con muchos recursos económicos, un Estado que ha liderizado el crecimiento económico en la región, es un Estado totalmente desigual, ¿no? O sea, la pobreza se ha disparado, creció con la pandemia, la informalidad, la precarización en el empleo. Hay una relación entre violencia y precarización del empleo, ¿no? ¿Por qué no hablamos nunca de eso? ¿Por qué no hablamos del 60% de personas que son informales, que todos los días se levantan con ganas de buscar un pan para sus casas, pero no encuentran un mercado de trabajo y una oferta pública dinamizada a partir de las políticas públicas? Y como tú dices también, el tema del Estado, en las comunidades, los barrios. Aquí se sabe cuáles son los barrios, digamos, donde las condiciones de vida son más difíciles. ¿Por qué no hay inversión pública directa en esos lugares? Empleo. ¿Por qué no hay, por ejemplo, o sea, hablamos y se ha disparado el tema de la violencia intrafamiliar? Sí. ¿Cuántos COIF o centros de atención de primera infancia se han construido en los últimos 5 años? ¿Cuántos? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos lugares seguros tienen las madres trabajadoras y los padres trabajadores de esta sociedad para dejar a sus hijos mientras que tienen que ir a hacer jornadas laborales de 10, 12, 14 horas y luego estar montados en un bus 3 horas para regresar a sus casas? ¿Cuántos lugares hay? ¿No? Entonces, esos son los temas centrales, ¿no? Esos son los temas acuciantes. ¿Por qué no hay mayor inversión pública en salud, en educación, en vivienda? ¿Tú quieres saber alguna cosa bien interesante? Hay mucho debate sobre el tema educativo. Solamente te voy a dar este ejemplo, ¿no? Panamá ha marcado mal, pésimamente mal, en los resultados de la prueba PISA, ¿cierto? Sí. Digamos, Noticia y ha captado expuesto, sí. noticia, ajá, Se ha exacto, en la última expuesto, década. claro. Bien, cualquiera diría que tras los resultados de la prueba PISA, cualquiera diría que tras los resultados de la prueba PISA, lo primero que se haría es un aumento o un incremento en la inversión pública, ¿verdad? Y en el gasto público en tema de educación. Bueno, ¿tú quieres saber una cosa? Entre, entre el año 2013 y 2019, cuando se hace la prueba TERCE y ERCE, que son las pruebas que hace UNESCO, la PISA la hace la OCDE, la UNESCO hace el TERCE y el ERCE. Entre 2013 y 2019, donde Panamá marcó bajísimo, el presupuesto de inversión pública de educación disminuyó. O sea, ¿dónde tú ves esto? O sea, cuando los resultados te están diciendo que tienes que invertir en educación, el presupuesto, el porcentaje de gasto público en educación, como porcentaje del PIB disminuyó. El porcentaje de gasto público total de educación sobre el total del gasto público disminuyó también. Entonces, o sea, esos son los problemas de fondo. Los problemas de fondo es que tenemos unas élites políticas que abordan el tema de las violencias y que abordan el tema de la seguridad ciudadana y abordan estos temas, lo abordan desde una posición totalmente irresponsable, planteando unas narrativas y unos discursos de corte incluso de populismo punitivo, pero que no van a la raíz del problema, no van a la raíz del problema, ¿no? Claro. O sea, Claro, y lo que usted menciona, ¿no? Muchas veces se habla de estos jóvenes que ya están metidos en pandillas, pero ¿qué programa se tiene para estos claro, jóvenes? ¿Qué programas se claro. tienen para las madres que tienen jóvenes y que necesitan también ir a trabajar y no tienen ningún lugar seguro? ¿Y en qué situación se encuentra esta juventud en este momento para que no caiga precisamente en las garras del narcotráfico ni ningún otro tipo de delito? Así, mira, yo vengo de San Miguelito, siempre doy este ejemplo. Yo crecí en San Miguelito haciendo deporte cuando era niño y cuando era adolescente, jugando béisbol y baloncesto, y yo iba al cuadro, a la cancha de baloncesto y al cuadro de béisbol de ahí donde yo crecí en los Andes número 2, y ahí yo tenía instructores del INDE, del antiguo Instituto de Deportes de Panamá. Había instructores, había gente que nos atendía, ¿no? Gente que nos ayudó a nuestra formación como ciudadanos desde ese momento. O sea, vaya hoy Que a eran como cualquier cancha, a padrinos, cualquier ¿no? De los jóvenes de la comunidad. era gente que trabaja en el INDE, eran funcionarios públicos, que eran instructores deportivos, etcétera, estaban en los barrios, en las comunidades, se hacían ligas interbarriales, se hacían ligas comunitarias, ¿no? Organizadas por el Instituto Nacional de Deportes. Vaya hoy a buscar eso, no existe. O sea, si yo soy un papá que yo quisiera que mis hijos desarrollaran esas habilidades, no lúdicas, culturales, deportivas, si yo no tengo para pagar una academia, una escuelita, mi hijo no va a recibir eso. Entonces, la raíz del problema de las violencias, y yo creo que eso quede claro, es social. Hay una raíz social en las violencias. Y la relación entre desigualdad
y violencia en la región es fuerte. Y en Panamá pasa lo mismo. Hay un Estado ausente que no ha estado asumiendo su responsabilidad. Ha habido una disminución sistemática del gasto público real. Ha habido una desaparición del Estado, de las comunidades, de los barrios, de los distritos a nivel local. Y hay un país, nosotros, Panamá, un país que en el entorno global, que en el entorno regional y subregional, es atractivo para el crimen organizado, o sea, se pelean las rutas. Entonces, esos factores tienen que estar ahí. Mira, está próximo a cumplirse 2 años del tema CENIAF. A mí me tocó trabajar en el informe del tema CENIAF. Y precisamente, dos de los temas o de los factores en la investigación que los resultados arrojaron que jugaban un papel determinante, precisamente era eso. Familias, familias disgregadas, familias monoparentales, ausencia, como te digo, de condiciones de vida material digna, Estado ausente, y eso estaba ahí en el caso CENIAF, ¿no? Esas situaciones estaban ahí. El CENIAF, una institución con un presupuesto exiguo, pírrico, para un país que tiene aproximadamente el 33% de la población, perdón, el 24% de la población tiene menos de 15 años en Panamá. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando dejemos de centrarnos en las consecuencias y Claro. nos centremos en las causas con seriedad y señalemos a los responsables del mal manejo de los fondos públicos, a los responsables de no ejecutar los presupuestos como tienen que ser, a los responsables de no formular las políticas públicas necesarias para atender la desigualdad, la marginación, la precarización, el desempleo, la informalidad, la Claro. ausencia de políticas en los barrios. Cuando hagamos eso, ahí vamos a ver entonces resultados distintos. Me quedo con ese mensaje, sociólogo Alonso Ramos. Muchas gracias por estar con nosotros en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tenga buenas noches. Gracias a ustedes.